John Henry Patterson llegó a Mombasa en el África Oriental Británica el 1 de marzo de 1898. Fue recibido por la magnífica fortaleza Fort Jesus, construida para proteger a los residentes de la ciudad. Después de todo, Mombasa conectaba los ríos con el Océano Índico, lo que permitía a quien controlara el vital puerto tener influencia y poder sobre el comercio marítimo. Decidieron construir un ferrocarril de 1000 kilómetros a través de la tierra, comenzando en Mombasa hasta Busha en 1896. Esta fue la razón por la que Patterson, un teniente coronel del ejército británico conocido por su intrepidez y competencia, fue enviado allí. El Comité del Ferrocarril de Uganda, con sede en Londres, le encargó que se asegurara de que la inversión británica se desarrollaba según lo previsto. Tras pasar casi una semana en Mombasa, el ansioso Patterson recibió por fin órdenes de marcha, en forma de una carta en la que se le ordenaba supervisar la construcción de un puente sobre el río Savo. En el mejor de los casos, vería una finalización antes de que se terminara el ferrocarril. Desde el extremo opuesto, Patterson montó en el tren que salía de Mombasa y quedó inmediatamente enamorado de la exuberante vegetación que rodeaba la zona. Sin embargo, al entrar en el desierto de Taru, el entorno cambió drásticamente a algo desolador e incluso muerto. Tal vez fuera un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Patterson llegó a Savo al atardecer del día siguiente. Desde la distancia, pudo ver a los 8,000 trabajadores indios acampados a 11 kilómetros del final del ferrocarril inacabado. Esa misma noche, se produjeron los primeros ataques. Cuando Patterson se enteró por primera vez de los informes sobre un ataque de leones, lo descartó por completo. Después de todo, a los trabajadores del ferrocarril se les pagaba generosamente y muchos tenían en su poder rupias indias valoradas en años. En consecuencia, Patterson sospechó que el trabajador desaparecido había sido asesinado por sus compañeros y posteriormente arrojado al desierto, ya que no había cadáver. Sin embargo, todo cambió tras un aterrador incidente. Una de las primeras personas que Patterson conoció en Savo fue un oficial llamado Singh, un guerrero indio contratado para proteger a los trabajadores del ferrocarril de diversas amenazas. Una mañana, un hombre frenético despertó a Patterson de su tienda, diciéndole que un enorme león había mutilado y apresado a Singh. Inmediatamente Patterson cogió su rifle y corrió hacia donde supuestamente había sucedido. Aunque el león ya no estaba allí, todas las sospechas de Patterson se disiparon al instante. Las huellas de las patas del león yacían visibles en la arena y Patterson observó que aún estaban frescas. Mientras tanto, los talones de Singh pintaban surcos desesperados en la arena, trazando la dirección hacia la oscuridad absoluta a la que fue llevado. Patterson preguntó a uno de los obreros que fue testigo de todo. Según el hombre, mientras dormía junto a Singh en el interior de la tienda, la bestia asomó su endiablada cabeza por la puerta. El león miró al hombre paralizándole de miedo y luego decidió mutilar por la garganta al desafortunado guerrero. Aunque Singh gritó desesperadamente, no fue rival para las poderosas mandíbulas de la frenética criatura. Este hombre, que estaba dentro de la tienda, no podía hacer otra cosa que escuchar los gemidos de Singh desde el exterior. Patterson decidió seguir a la criatura y se encontró con un espectáculo espantoso. Poco después, el suelo empapado de sangre reveló el cuerpo de Singh, o más exactamente, lo que quedaba de él. Trozos de carne yacían en el suelo, junto con los huesos más grandes que el león no podía haberse comido. La cabeza de Singh tenía agujeros perforados por los feroces dientes del león. Tenía los ojos muy abiertos todo el tiempo. Tras una inspección más minuciosa, Patterson se dio cuenta de que debían de haber sido 2 leones. Como las marcas de desgarro del cuerpo indicaban un tira y afloja, Patterson recogió los restos y los enterró bajo unas piedras. Sin embargo, se llevó la cabeza al campamento para que el oficial médico la identificara. Después Patterson siguió el rastro de los leones a lo largo del río. Sin embargo, las huellas acabaron desapareciendo cuando la arena blanda se encontró con el suelo duro y rocoso. Mirando a lo lejos, Patterson juró eliminar a las bestias. El primer intento de Patterson de cazar a los leones tuvo lugar esa misma noche. Se sentó en un árbol cercano a la tienda de Singh, con la esperanza de que los leones adquirieran de algún modo el gusto por los humanos y decidieran volver a por más víctimas. Algunos trabajadores aterrorizados le siguieron y le suplicaron que se sentara con él. Sin embargo, el resto permaneció en sus tiendas cerradas. Poco después, una serie de rugidos siniestros alarmaron a Patterson de que los leones habían vuelto a la casa. Siendo un experimentado cazador de tigres, Patterson sabía que era un juego de espera. Se sentó durante 2 horas en total silencio.
con la esperanza de cazar por fin a las fieras. Sin embargo, los gritos procedentes de otro campamento situado a 500 metros de distancia llenaron el aire del atardecer. Los leones se habían apoderado de otra víctima. Un pobre tipo fue arrastrado desde su tienda y mutilado hasta la muerte. Pronto Patterson intentó de nuevo frustrar los ataques colocándose en un árbol cerca de la tienda de la última víctima. Sin embargo, los gritos procedentes de otra tienda le llenaron de amarga decepción. Los escurridizos demonios habían eludido a Patterson una vez más y se habían llevado a otro trabajador a otra parte. Esto se convirtió en un juego del gato y el ratón, en el que los leones siempre iban un paso por delante de Patterson. Intentó encontrarlos durante el día, pero acechar a 2 leones en la espesa jungla de Tsavo era un juego de tontos, ya que las bestias tenían todas las ventajas sobre el cazador. Sin embargo, Patterson no se rindió. Se arrastró, acechó y buscó cuidadosamente a las 2 bestias con la esperanza de dar con su guarida. Por desgracia, fue en vano. Los leones seguían sacando a los trabajadores de sus tiendas. En cuanto Patterson lograba arrastrarlos hacia el río, las huellas siempre desaparecían. Cuando la arena se encontraba con el suelo rocoso, era como si los leones supieran que perderían a Patterson en ese punto exacto. Con el tiempo, los leones se volvieron más audaces y decididos, atacando y apresando a los trabajadores detrás de gruesas vallas o incluso alrededor de las hogueras. Las bestias sincronizaban tan bien sus ataques que los trabajadores empezaron a creer que no eran bestias en absoluto, sino el mismísimo diablo. Los leones no temían a nada. En un momento dado, mientras Patterson dormía, le despertó un movimiento fuera de su tienda. Gritó, ¿quién está ahí? Pero nadie respondió, así que volvió a dormirse. Para su espanto, encontró huellas alrededor de la tienda por la mañana. Reconociendo su suerte, Patterson se trasladó a una cabaña más robusta hecha con hojas y ramas de palmera. Rodeó la zona con vallas de espino colocadas a una altura considerable. En consecuencia, las tiendas de los trabajadores también quedaron cubiertas por vallas de pinos. Sin embargo, los leones seguían encontrando la forma de saltar o atravesar la barrera y apresar a otro trabajador. Por la noche las matanzas se volvieron tan regulares que los hombres eran sacados de sus tiendas cada pocas noches. En una ocasión, los leones volvieron a merodear en la ciudad. Algunos trabajadores aterrorizados suplicaron a Patterson que les dejara entrar donde él estaba. Lo hizo de buena gana, solo para darse cuenta de que los trabajadores habían dejado a un hombre solo en su tienda. Patterson decidió tomar a unos cuantos hombres y volver a buscar al pobre tipo. Sin embargo, a su llegada, descubrieron que el hombre ya había muerto por el shock tras haber sido dejado solo a merced del león. Finalmente, a medida que aumentaban los ataques, los trabajadores empezaron a huir de Tsavo y la construcción del puente se detuvo por completo. En consecuencia, los funcionarios coloniales empezaron a intervenir. Sin embargo, ellos también experimentaron el poderío de estas criaturas diabólicas. Patterson intentó eliminar a los leones en numerosas ocasiones, preparando incluso una trampa que utilizaría a los trabajadores como cebo. Sin embargo, los leones escaparon ilesos por alguna razón desconocida, lo que llevó a algunos trabajadores a creer que las criaturas eran realmente demonios. Sin embargo, la suerte de Patterson cambió pronto. Tras un intento fallido al fallar el disparo de su arma, Patterson apuntó a un escenario de madera a unos 3 metros de distancia de un cadáver de burro previamente matado por uno de los leones a 3.5 metros de altura. Patterson esperó pacientemente durante la noche. De repente, uno de los leones empezó a acechar a Patterson en lugar del burro muerto. La criatura se acercaba cada vez más y finalmente Patterson pudo distinguir la forma del león. Soltó un disparo y un rugido aterrador atravesó el aire. Al oír forcejear a la dolorida criatura, Patterson siguió con múltiples disparos. Finalmente, los gruñidos se convirtieron en profundos suspiros y cesaron por completo. Patterson había terminado con el maligno. Unas semanas más tarde, utilizó el mismo método, y aunque la segunda línea fue más difícil de matar, Patterson consiguió abatir a la bestia. Necesitó 6 disparos para terminar el trabajo. Los salvajes meleros ya no existían. El equipo de construcción volvió al lugar y terminó el puente en febrero de 1899. Aunque el número exacto de personas devoradas por los leones sigue siendo desconocido, Patterson cuenta que la cifra ronda entre los 135. Patterson convirtió a las infames criaturas en monturas de alfombras de piel plana durante 20 años antes de venderlas al propietario del Museo Field. A día de hoy, los leones pueden observarse en el Museo Field de Historia Natural de Chicago, Illinois. Aunque una vez creyó que eran los demonios en forma animal,
Los leones sin patas serán recordados para siempre como bestias viciosas que viven en las páginas oscuras de la historia del ferrocarril de Uganda. Y aunque somos las criaturas más inteligentes de la Tierra, debemos recordar que una vez que salimos de nuestra burbuja protectora, seguimos estando a merced de la naturaleza, siempre bajo la atenta mirada de los depredadores ápice que acechan en su interior, esperando un momento para atacar y así enfrentarse finalmente con un indomable. El zoológico Prospect Park de Brooklyn estuvo una vez en la lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Los animales se mantenían en jaulas pequeñas o en recintos tipo foso. Se les ofrecía poca estimulación o enriquecimiento ambiental, pero proporcionaban entretenimiento a miles de visitantes que habían entrado por sus puertas desde la década de 1930. En mayo de 1987, justo cuando el zoológico cerraba por hoy, 3 chicos jóvenes reconocieron su perímetro. Tenían una misión, una traviesa misión que era a la vez emocionante y aventurera, pero también peligrosa. Planeaban colarse en el zoológico y nadar alrededor del foso de las focas. Era el tonto desafío que se les había ocurrido a los niños de 10 y 11 años, aunque les costaría la vida a uno de ellos. El equipo de seguridad comenzó su patrulla y los vigilantes nocturnos de guardia se pasaron cerca de la entrada del zoológico. Pero los chicos habían encontrado otra forma de entrar. Un pequeño agujero en la valla del perímetro no era lo suficientemente grande como para que los jóvenes se arrastraran a través de él. Se arrodillaron, sin apenas atreverse a respirar, mientras tiraban un poco de la valla. Luego se arrastraron boca abajo y entraron. Todo estaba tranquilo. Unos pocos trabajadores permanecían en el lugar, pero el bullicio del público visitante se había calmado. Ahora los chicos se dirigieron al recinto de las focas. Pero por el camino vieron algo más, otro recinto, la exposición de osos polares. Este también tenía un foso a su alrededor, pero este era mucho más peligroso, era mucho más emocionante para los 3 jóvenes. Se retaron mutuamente a meterse a nadar alrededor del foso del oso polar. Era el desafío definitivo. Los vigilantes nocturnos y el equipo de seguridad estaban al acecho esa noche, como todas las noches. Habían pasado por delante del recinto de los osos polares a las 5:15 de esa madrugada y de nuevo a las 5:45. Debían volver allí 2 horas más tarde como patrullaban el parque normalmente. Estaban al tanto de los robos que se producían fuera de horario y a menudo tenían que echar a los jóvenes del parque por la noche. Hasta el momento, ninguno había sido lo suficientemente estúpido como para traspasar ninguna de las vallas de los recintos para animales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estos 3 chicos se apuntaron al reto del oso polar y cada uno aceptó. Se desnudaron, quitándose los pantalones y los zapatos, listos para su atrevido baño. Los 3 reían de emoción. En ese momento no podían ver a los osos polares, ya que estaban en su cueva, pero sabía que estaban allí. Solo tenían que escalar la valla de hierro forjado y dejarse caer al otro lado. Luego tenían que nadar alrededor del foso antes de volver a salir. Ese era el plan. Sería una historia excelente para contar a sus amigos. Haber nadado en el recinto de los osos polares era solo para los chicos más valientes. Juan, de 11 años, recogió toda su ropa y la arrojó al recinto. Ya no había vuelta atrás. Empezó a trepar por la valla metálica. Tiró de sí mismo hacia arriba, raspándose las manos en los barrotes de la parte superior. Consiguió trepar por encima de las afiladas puntas metálicas que apuntaban hacia afuera. Se tambaleó en lo alto de la valla, esperando a que sus amigos le alcanzaran. Uno de ellos retrocedió y permaneció en el suelo, pero el otro escaló la valla con Juan. Miraron hacia el recinto que había debajo. Estaba rodeado por 3 lados por el foso. Tenía vallas de hierro de 8 piezas alrededor y estaba respaldado por un acantilado de 6 metros. La ropa del chico yacía amontonada sobre el cemento. Juan bajó seguido de cerca por su otro amigo. Estaban dentro. Lo habían conseguido. Ahora empezaba el verdadero desafío. El reto consistía en nadar en el foso. Los 2 chicos caminaron hacia adelante mientras su amigo observaba al otro lado de los barrotes. Juan se metió en el foso, pero su amigo decidió no hacerlo. Era demasiado peligroso. Volvió hacia la valla mientras Juan avanzaba por el agua. Medio esperó. Medio nadó hasta el otro lado. El agua estaba fría. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Para entonces, la conmoción que habían creado los chicos había alertado a los residentes del recinto. Teddy, de 540 kilos, y Lucy, de 400 kilos. Los osos se removieron de su guarida y salieron a investigar. Levantaron la cabeza y olfatearon el aire. Luego se giraron y miraron a los chicos. Llevaban en el zoológico más de 20 años. Nacieron en 1964 y fueron trasladados al zoológico al año siguiente. Ese recinto era todo lo que habían conocido. Nunca se habían encontrado con nadie más ni con nada más en su territorio. Así que esto había sido un shock. ¿Cómo iban a reaccionar a esta nueva situación? ¿Actuarían sus instintos naturales? Para entonces, Juan ya había cruzado a nado el foso hasta el otro lado. Había salido, y cuando se levantó empapado, vio a los enormes osos polares. El primer oso no hizo nada, se quedó mirando al chico, pero el otro oso polar reaccionó de forma diferente. Al ver al intruso, el oso polar macho bajó inmediatamente por un saliente rocoso hacia el chico. Se dirigió hacia él con el andar característico de un oso polar, la cabeza balanceándose ligeramente de un lado a otro. Las enormes patas, colocadas cuidadosamente delante de él a cada paso. Una bestia impresionante, poderosa y fuerte. Juan sintió la adrenalina correr por sus venas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sintió puro terror a medida que el enorme depredador se acercaba más y más. Se quedó inmóvil, temblando visiblemente donde estaba. No intentó huir, no intentó esconderse. En lugar de eso, el pequeño de 11 años se quedó congelado en el sitio cuando el oso polar se abalanzó sobre él. Lo agarró con sus fauces y lo sacudió violentamente. Sus amigos gritaron mientras observaban horrorizados. Los gritos del niño fueron oídos por el personal del zoológico. Sabían que algo terrible había ocurrido. Últimamente, se colaban niños en el zoológico y los guardias de seguridad patrullaban constantemente por la noche. Ahora eran las 7 p.m. Hacía 2 horas que el zoológico había cerrado y los gritos que helaban la sangre solo significaban una cosa. Alguien estaba en serios problemas. Siguieron el sonido de los gritos desesperados y llamaron al 911. Mientras su amigo era mutilado hasta la muerte, los otros 2 chicos salieron corriendo. 2 chicos parcialmente desnudos, huyendo en la noche. Cuando el personal del zoológico llegó a la exhibición de osos polares, pudo ver al oso polar macho arrastrando el cuerpo de Juan por el recinto. El chico estaba inerte y sin vida. Los servicios de emergencia y agentes armados llegaron al lugar. Lo que encontraron fue profundamente inquietante. Allí, justo fuera de la guarida de los osos polares, estaban los 2 osos polares. Ambos gruñían y se peleaban por los restos del niño forcejeando sobre el cuerpo. Solo quedaba su mitad superior y tiraban de ella, cada uno intentando quedársela para sí. Era un espectáculo espantoso. No había esperanza para el niño. Los agentes tenían claro que estaba muerto. Vieron el montón de ropa esparcida por el suelo y la sangre en el pelaje blanco del oso polar. La escena a la que se enfrentaban era profundamente preocupante. Sospecharon que podía haber otros niños dentro del recinto. Encontraron 3 pares de pantalones, un par de zapatillas y 2 zapatos desparejados dentro del recinto. Pensaron que podía haber más niños escondidos dentro de la cueva y tomaron la decisión de disparar a los osos. Fueron necesarias 20 ráfagas de escopeta de calibre 12, disparando balas seriadas, y 6 balas de revólver del calibre 38 para matar a los osos. Finalmente, cayeron al suelo, quietos y callados. Fue un triste final para sus trágicas vidas. Estallaron protestas por la matanza de los osos y el zoológico fue objeto de críticas, como tantas otras veces, por su falta de bienestar hacia los animales a su cuidado. Esa misma noche, a las 11 p.m., se realizó una autopsia a los osos. Los agentes y el personal del zoológico querían asegurarse que solo había matado a uno y no a más. Aún no comprendían toda la historia. Cuando abrieron a los osos, encontraron los restos de Juan y de nadie más. Más tarde, los padres de los 2 amigos de Juan llamaron a la policía para informarles de lo ocurrido. Fue entonces cuando entrevistaron a los 2 chicos y pudieron revelar el verdadero horror de la historia. Un tonto desafío que salió horrible, horriblemente mal. El zoológico de Prospect Park se cerró al público un año después, en 1988. Las jaulas y los recintos de fosos fueron completamente demolidos, junto con la mayoría de los edificios interiores. Hacía tiempo que el zoológico necesitaba una revisión.
Las condiciones en las que se había mantenido a los animales durante más de 50 años eran espantosas. Latas de cerveza vacías y botellas de vino rotas estaban esparcidas por algunos de los recintos. Los animales estaban heridos por su alojamiento inadecuado. Había informes de que el personal maltrataba e incluso mataba a algunos de los animales. Y ahora, por fin, se estaba haciendo algo al respecto. Durante las obras de renovación, los animales fueron realojados por toda América. Entonces, 5 años y $37 millones después, se reabrió el recién bautizado Centro de Conservación de la Fauna Salvaje de Prospect Park. Era el nuevo comienzo que el zoológico necesitaba. Las condiciones en las que se mantenía a los animales habían mejorado mucho, y el centro tenía un nuevo enfoque para educar a los jóvenes sobre la vida salvaje y su conservación. Un final positivo para una historia horrible. Fue así como Juan se enfrentó desafortunadamente con un indomable. El bisonte americano es una especie emblemática de Norteamérica, un animal que en antaño vagaba por las grandes llanuras por millones, pero que desde entonces ha sido recuperado del borde de la extinción. Antes de que los europeos se establecieran en Norteamérica, se creía que había hasta 30 millones de bisontes pastando en las praderas abiertas. Ahora se cree que hay poco más de 30.000, tras intensos y amplios esfuerzos de conservación que han hecho que su número vuelva a ser tan bajo como 1.000 en los 1800. Suelen verse como gigantes apacibles a los que a menudo se observa pastando en los exuberantes pastos verdes de los parques nacionales de Estados Unidos o tumbados en el suelo masticando el corte. Sus enormes cuerpos pueden alcanzar los 2 metros de altura en el hombro, y los machos pueden pesar hasta 1.000 kilogramos. Se cree que en el Parque Nacional de Yellowstone hay algo menos de 6.000. Los visitantes de bisontes vienen de muy lejos para verlos en su hábitat natural. De hecho, los bisontes de Yellowstone proceden de las manadas originales que cubrían Norteamérica hace 200 años. Los antepasados de los actuales bisontes de Yellowstone evitaron milagrosamente la matanza masiva que casi llevó a la especie a la extinción. Pero estos herbívoros aparentemente plácidos pueden evitar un poderoso golpe. Utilizando sus cuernos pueden cornear a cualquier amenaza percibida, embistiendo a 56 km por hora con 900 kilogramos a sus espaldas. Cuando se ven rodeados por lobos, las manadas de bisontes pueden formar un círculo con las crías en el centro. Bajan la cabeza y los cuernos apuntando hacia afuera para proteger a las crías. Con más de 4 millones de visitantes al año en el Parque Nacional de Yellowstone, los guardas del parque han intentado advertir a la gente de los riesgos potenciales, adormecidos por una falsa sensación de seguridad. Algunas personas se aventuran a acercarse demasiado a los bóvidos. La distancia de al menos 25 metros debe respetarse en todo momento cuando se trata de bisontes y otros animales grandes como alces, borregos, cimarrones, ciervos, alces y coyotes. Sin embargo, cuando se trata de osos, se recomienda mantener una distancia mínima de 90 metros de ellos, pero algunas personas no hacen caso de las advertencias. Un estudio realizado en 2018 sobre los ataques de bisontes entre 2000 y 2015 reveló que de los 25 incidentes, 21 ocurrieron cuando las personas se encontraban a solo 6 metros. Algunas de las personas activas caminaban activamente hacia el bisonte cuando éste cargó contra ellas, causándoles graves daños. El lunes 17 de julio de 2023, Chris Whitehill se encontraba en una escapada romántica con su novia, Amber Harris, de 47 años. Los dos llevaban mucho tiempo planeando su viaje a Wyoming y Chris aún más. Planeaba proponerle matrimonio a Amber en el Parque Nacional de Yellowstone. Sería una propuesta para recordar, un romántico paseo por la naturaleza a lo largo de la orilla norte del lago Yellowstone. El lago Yellowstone es la mayor masa de agua del Parque Nacional. Tiene 177 kilómetros de costa para explorar y está situado en la esquina sureste del parque. Sin que Amber lo supiera, Chris se dirigía hacia un puente natural de madera situado más adelante en el sendero. Allí se arrodillaría y le pediría a Amber que fuera su esposa. Pero no iba a ser así. Antes de que consiguieran llegar al puente, los planes de Chris se desbarataron. Tras pasar solo una noche en el parque, la pareja se dirigió a una cafetería cercana a las cabañas Lake Lodge, junto al lago Yellowstone. Allí disfrutaron de una taza de café antes de emprender su paseo. Un paseo que Chris ya había planeado en su cabeza. Siguieron el sendero que se alejaba de las cabañas de madera y se dirigía hacia el lago. A lo largo del sendero divisaron unos 20 alces sobre la hierba. Se detuvieron y observaron en silencio cómo avanzaba la manada. Luego se hicieron a un lado cuando un grupo de personas les adelantó por el sendero.
Era un paseo popular entre los visitantes, un paseo suave, con vistas panorámicas y mucha fauna que avistar por el camino. Pero a mitad de camino hacia la orilla del agua, en medio de un campo, algo bloqueaba la ruta. Cuando se detuvieron para verlo mejor, se dieron cuenta de que habían 2 bisontes en el sendero. La pareja se congeló en seco. Los enormes animales estaban a solo 50 metros. Durante unos instantes, Chris y Amber se maravillaron ante ellos antes de decidir que era más seguro dar esquinazo a los animales y dar media vuelta. Sabían que los bisontes podían ser peligrosos y que el camino les llevaba más cerca de ellos, así que empezaron a caminar de vuelta por donde habían venido. Pero cuando la pareja miró hacia atrás, por encima del hombro, uno de los bisontes se revolcó en la tierra, levantó polvo y se frotó la espalda contra el suelo, retorciéndose de un lado a otro como un perro juguetón revolcándose en el estiércol. Entonces el bisonte volvió a revolcarse y giró la cabeza hacia Chris y Amber. Sus ojos se clavaron y se puso de pie. Pudieron ver su enorme armazón, sus impresionantes cuernos y su cuerpo fuerte y poderoso. Dio unos pasos hacia el dúo y luego corrió hacia ellos, corriendo a toda velocidad, sus enormes hombros visibles detrás de su ancha cabeza, sus cuernos afilados y curvados apuntando directamente hacia la pareja. Cubrió el terreno entre ellos en cuestión de segundos. Chris y Amber intentaron correr, pero no había dónde ir. No podían dejar atrás a un animal que alcanzaba velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. No había cobertura en la pradera abierta. Apenas había tiempo para pensar. Apenas había tiempo para reaccionar antes de que el animal estuviera sobre ellos. Cargó directamente contra Amber, un choque frontal que lanzó su comparativamente diminuto cuerpo volando por los aires. Entonces, el bisonte continuó su ataque. De pie sobre ella, le clavó los cuernos en el pecho y sacudió la cabeza de un lado a otro. Chris solo pudo observar cómo su novia gritaba de agonía, la sangre cubriendo su cuerpo mientras yacía indefensa bajo la enorme cabeza del bisonte. Gritaba y gritaba al animal intentando desesperadamente distraerlo. A la pareja de Phoenix, Arizona, le pareció una eternidad mientras el bisonte corneaba a Amber con sus afilados cuernos, asestándole golpes potencialmente mortales en el pecho y el abdomen. En realidad, el ataque duró unos segundos, pero en esos pocos segundos se había hecho un daño significativo. El bisonte retrocedió y caminó hacia donde estaba el otro bisonte. Chris corrió al lado de Amber. Estaba en un estado terrible. Luchaba por respirar. La sangre resumaba de su boca. No podía mover las piernas y estaba perdiendo el conocimiento. Chris llamó a los servicios de emergencia rogándoles que se dieran prisa y sacaran a su novia con vida. Pero sus heridas eran tan graves que quizá no lo consiguiera. La cogió de la mano, hablándole con calma. Amber intentó mantener la calma. El dolor era indescriptible y la sensación de pánico empezaba a apoderarse de ella mientras jadeaba en busca de aire. Pero tenía fe en Dios, tenía fe en que Él la protegería y la mantendría con vida. Sus 2 pulmones estaban perforados, se estaban llenando de sangre, su abdomen estaba desgarrado y su columna vertebral fracturada. Poco después de hacer la llamada de emergencia, la pareja oyó el tranquilizador sonido del helicóptero de emergencias, el sonido de sus aspas mientras se acercaba cada vez más. Amber fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Regional de Idaho Oriental. Sufrió la perforación de 2 pulmones, 7 fracturas vertebrales y profundas contusiones por la cornada. Su hija Riley la acompañó en el hospital y Chris no se separó de ella en ningún momento. No iba a dejar que el bisonte arruinara por completo sus planes de proposición de matrimonio, así que cuando Amber estuvo estable y en vías de recuperación, se arrodilló y le propuso matrimonio junto a su cama de hospital. Sin dudarlo, usando un soporte para inmovilizar su columna, por supuesto, dijo que sí. La playa es el lugar casi perfecto para la mayoría de las personas que buscan un lugar tranquilo para divertirse o relajarse. Lo único que impide que sea realmente perfecta es la amenaza de un ataque de tiburón. La idea de que podamos abandonar la seguridad de la sociedad en la que somos el depredador ápice y adentrarnos en el territorio de una máquina asesina súper rápida con la que no se puede razonar es aterradora. Con más de 80 ataques de tiburón no provocados de media cada año, no escasean las historias de ataques de tiburón para recordarnos que podríamos convertirnos en el almuerzo de uno de estos feroces depredadores si no tenemos cuidado. A pesar de las afirmaciones de la gente,
de lo que los tiburones no son realmente una amenaza para los humanos y de que solo atacan por confusión de identidad. El hecho es que incluso una curiosa mordedura de tiburón es suficiente para destrozar una arteria y hacer que se desangre hasta morir. Aunque los ataques de tiburón son raros mientras nadamos en el océano, la idea de un tiburón acechando en la distancia es ineludible y siempre está en el fondo de nuestras mentes. Dicho esto, solo era cuestión de tiempo que los humanos se propusieran resolver este problema creando un repelente de tiburones, un dispositivo mágico que envía ondas electromagnéticas a través del agua, creando un campo de fuerza a su alrededor que ahuyentara incluso al tiburón más grande de las aguas. Un dispositivo demasiado bueno para ser verdad. Solo tiene que atarse al repelente de tiburones a la muñeca o al tobillo y estará lo bastante seguro como para saltar a una piscina de tiburones sin miedo a que se lo coman vivo. Aunque esto podría ser eficaz contra el 99% de los tiburones, los buceadores comerciales Paul Buckland y Shannon Jensen descubrieron por las malas que ni siquiera un repelente de tiburones les salvará contra un tiburón hambriento o exaltado en pleno frenesí. Su fe ciega en el dispositivo repelente de tiburones dio lugar a uno de los ataques de gran tiburón blanco más espantosos jamás registrados. Paul Buckland, de 23 años, era uno de los 3 hijos nacidos en el seno de una popular familia de pescadores de Port Lincoln, Australia. Creció como pescador y no tardó en obtener una licencia de buceo para empezar a bucear en busca de vieras frescas en el océano que rodea Australia. A los 20 años ya había creado su propia empresa de vieras, lo que lo llevó a contratar finalmente a Shannon Jensen, un buceador comercial de 24 años, contratada para ayudar a Paul en la mayoría de sus inmersiones. Paul experimentaba a menudo con los lugares de inmersión en un esfuerzo por localizar el mejor sitio para bucear en busca de vieras. Había estado oyendo de muchos pescadores hablar de un lugar llamado Smoky Bay, del que se rumoreaba que era un punto caliente para los pescadores. Así que el 30 de abril de 2002, Paul y Shannon planearon bucear en sus aguas para ver si los rumores eran ciertos. Sin embargo, lo que Paul no sabía de Smoky Bay era que durante los 2 últimos meses, un enorme tiburón blanco había estado acosando a los pescadores de toda la zona. Embestía contra los barcos y mordía el casco, incluso destrozaba las redes de los pescadores llenas de peces. En Smoky Bay era bien sabido que este agresivo tiburón estaba ahí afuera. No era un buen lugar para que 2 buceadores estuvieran buscando vieras. El 27 de abril, 3 días antes de la inmersión de Paul y Shannon en busca de vieras, llegaron a Smoky Bay para hablar con los pescadores de la zona y ver cuál podría ser el mejor lugar para bucear en busca de vieras. Paul habló con varios pescadores y todos le advirtieron que probablemente no debería bucear en esas aguas con el tiburón agresivo aterrorizando las aguas. Paul se encogió de hombros ante las advertencias e hizo caso omiso de sus consejos. Le explicó que es un buceador experimentado que nunca antes había tenido problemas con los tiburones y que siempre buceaba con repelente de tiburones. A pesar de que casi todos los pescadores con los que Paul habló antes de su inmersión le advirtieron sobre el tiburón, Paul insistió que estaría bien y que no había nada de qué preocuparse. La mañana de la inmersión, Paul y Shannon subieron a su pequeña lancha motora con su equipo de buceo y se dirigieron a la zona de Smoky Bay, que se rumoreaba tenía la mayor cantidad de vieras. Hacía un día precioso. El cielo era azul brillante. No había viento y las aguas estaban tranquilas. Un día perfecto para bucear. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Paul echó el ancla al agua tras llegar a su punto de inmersión, mientras Shannon se ponía su equipo de buceo y se zambullía en el agua. Habían planeado turnarse para bucear en busca de vieras de uno en uno, pasando 1 hora cada uno bajo el agua, con Shannon buceando primero. El agua tenía unos 10 metros de profundidad, y cuando Shannon por fin llegó al fondo marino descubrió más vieras de las que había visto nunca. Emocionado por el descubrimiento, apagó su dispositivo repelente de tiburones y empezó a recoger vieras en su red. Dado que la mayoría de los ataques de tiburón se producen en aguas abiertas, ni Shannon ni Paul temían ser mordidos por tiburones. Una vez en el fondo marino, apagaban rutinariamente el dispositivo repelente de tiburones. Una vez en el fondo, el dispositivo también desprendía una ligera sensación de hormigueo debido a las ondas electromagnéticas que emiten el agua, que resulta un poco incómoda en inmersiones prolongadas. En poco tiempo, Shannon había llenado una red entera de vieras. Volvió a encender su dispositivo repelente de inmersión y se dirigió de nuevo a la superficie para intercambiar posiciones con Paul. Cuando Shannon salió a la superficie, Paul se sintió abrumado por la emoción al ver la cantidad de vieras que Shannon había sido capaz de capturar mientras estaba en el fondo. Al subir de nuevo a la embarcación, Paul saltó al agua emocionado pensando en la cantidad de vieras que estaba a punto de capturar.
Con Shannon ya solo en el barco, se quitó el equipo de buceo y empezó a relajarse. De repente, unos 10 minutos después de que Paul se zambullera en el agua, resurgió a unos 100 metros, gritando con todas sus fuerzas a Shannon que le sacara del agua. Shannon supo inmediatamente que tenía que ser el tiburón del que el pescador les había advertido los últimos 3 días. No perdió tiempo en arrancar la barca y conducir tan rápido como pudo hacia Paul. Al principio, Shannon no vio ningún tiburón en el agua, pero a medida que se acercaba a Paul, lo vio. Una figura enorme y sombría se acercaba a Paul desde unos 6 metros de distancia. Era fácilmente del mismo tamaño que su barco de aluminio, con 6.5 metros de eslora. Paul se asustó con razón. Afortunadamente, Shannon llegó hasta Paul antes que el tiburón y empezó a agarrarle por debajo de los brazos para ayudarle a subir a la barca y ponerse a salvo. De repente, el tiburón embistió a Paul por el lado derecho del cuerpo, agarrándolo con sus mandíbulas y arrancándole del agarre de Shannon. Paul soltó un horrible grito de dolor mientras el tiburón empezaba a arrastrarlo por el agua al tiempo que se zarandeaba como un muñeco de trapo. Sin tiempo que perder, Shannon giró el barco hacia el tiburón, que seguía agitándose en la superficie, y empezó a embestirlo rápidamente. El tiburón ni siquiera se inmutó. Ignoró por completo la embestida del barco mientras agitaba agresivamente a Paul en el agua. Sin embargo, Shannon no se rindió. Embistió continuamente el barco contra el tiburón hasta que finalmente este soltó a Paul. El agua estaba roja de sangre mientras Paul se balanceaba en la superficie a duras penas, aferrándose a la vida. Mientras Shannon empezaba a sacar a Paul del agua y a subirlo a la barca, podía sentir la sensación pulsante que le enviaba su repelente de tiburones. Agarró el pod y por fin pudo subir a Paul al bote. No fue hasta entonces cuando Shannon vio los aterradores resultados del ataque del tiburón. A Paul le faltaba por completo la pierna izquierda y con ella una buena parte del torso. Paul sangraba profusamente y Shannon supo que era el fin. Mantuvo a Paul en su traje de buceo y lo envolvió en una duna que había a bordo para proteger las vísceras del sol. Pero instantes después, los ojos de Paul rodaron dentro de su cabeza mientras se ponía flácido. Shannon se temió lo peor e intentó utilizar el teléfono móvil de Paul para pedir ayuda, pero la batería estaba agotada. La radio a bordo tampoco funcionaba. Tras unos minutos intentando desesperadamente reanimar a Paul, consiguió hacer señas a un pescador cercano que los llevó de vuelta a la orilla. Lamentablemente, Paul fue declarado muerto en el lugar debido a la pérdida de sangre. Más tarde se descubrió que el dispositivo repelente de tiburones de Paul funcionaba correctamente y estaba encendido durante el ataque. Aunque los repelentes de tiburón pueden disuadir a un tiburón de atacar, no lo harán siempre. El estudio más reciente del dispositivo, realizado por científicos de la Universidad de Australia Occidental, descubrió que evitaba que los tiburones blancos y los tiburones tigre atacaran la mayor parte del tiempo, pero no siempre era eficaz. Un estudio anterior del Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia Meridional también descubrió que el aparato era eficaz para disuadir a los tiburones blancos, pero señaló que no disuadía ni repelía a esta especie en todas las situaciones. Paul Buckland fue una de las primeras víctimas mortales de un ataque de tiburón que se produjo mientras llevaba un dispositivo repelente de tiburones. Debido a tragedias como esta, ahora se sabe que nada puede impedir que un tiburón hambriento o herido le arranque un trozo de su cuerpo, llevándole a su horrible encuentro con un indomable. En 2019, en Oxford, Indiana, había una casa en la que no vivía nadie en North Dan Patch Drive, pero eso no quiere decir que estuviera deshabitada. De hecho, tenía el mayor número de habitantes de toda la manzana. Era el hogar de 140 serpientes. Las había de todas las formas, tamaños y especies, y la mayoría eran propiedad del sheriff del condado de Benton, Don Monson. Su entusiasmo por las serpientes se le había contagiado a su hija, y un día accedió a llevar una de sus serpientes a su escuela primaria. La serpiente que eligió llevar fue Simba, una hermosa pitón reticulada que medía 4 metros de largo y pesaba 20 kilos. Los niños estaban asombrados ante el gran reptil y ansiosos por acariciar su piel lisa y brillante. Fue un éxito en la escuela y con el director, y en ese momento, Don dijo que tenía 52 serpientes en su garaje. Las había estado criando para venderlas. Su número no tardó en crecer. Don tenía una casa llena de serpientes y la había acondicionado a propósito para albergar su enorme colección de reptiles. Vivía en la casa de al lado, lo que le permitía controlarlas con regularidad.
pero 20 de ellas no eran suyas, pertenecían a otra entusiasta de las serpientes. Se llamaba Laura Hearst, tenía 36 años y era madre de 2 hijos. Laura creció en la granja ganadera de la familia. Le encantaban las actividades al aire libre, le encantaba montar en moto, pasar los fines de semana en el río y sobre todo rescatar y rehabilitar serpientes. Era una de sus pasiones, y poder albergar a sus serpientes mascota en la propiedad de Don Monson era un arreglo ideal. Vivía a solo 20 minutos y las controlaba 2 veces por semana. Los amigos de Laura conocían su amor por las serpientes, y una vez llevó una al trabajo para regocijo de sus compañeros. La casa de la serpiente era un edificio de una sola planta, un bungalow, pintado de azul oscuro, con un garaje en un extremo. Dentro había cientos de jaulas y tanques para las serpientes. Las condiciones en las que las mantenían eran conformes a la ley, pero Don nunca había registrado su negocio de cría de serpientes ante las autoridades locales, y esto podría haber resultado ilegal. No había carteles para advertir a los visitantes de las serpientes que había en las instalaciones, por lo que nadie sabía lo que había allí, salvo la familia de Don y Laura. Eso fue hasta que ocurrió el desastre. El miércoles 30 de octubre de 2019, Laura, que trabajaba como técnica de construcción de arneses, condujo hacia North Dan Patch Drive por la noche. Se detuvo en el camino de entrada de hormigón y abrió la puerta principal. Inspeccionó los tanques, las jaulas y los grilletes de las serpientes. Luego sacó una de las serpientes de Don. Era una pitón reticulada de 2,5 metros de longitud. Con cuidado, sacó al reptil de su tanque. Su lengua entraba y salía de su boca cerrada. Su cuerpo era frío al tacto. La piel tenía un hermoso dibujo y era suave como la seda. Laura se sentó con ella mientras se arrastraba sobre sus piernas, inspeccionando la habitación en la que se encontraban con su cuerpo esbelto pero musculoso, arrastrándola por el suelo. Las pitonas reticuladas son originarias del sur y el sureste de Asia. Son populares en la industria de las mascotas ya que son relativamente fáciles de mantener en cautividad. Pueden crecer hasta 6 metros de largo y pueden pesar hasta 75 kilos. En estado salvaje suelen alimentarse de mamíferos como roedores, primates, cerdos y ciervos. No son venenosas. En su lugar, matan a sus presas por constricción. Son depredadores de emboscada, al acecho de un animal desprevenido. Entonces utilizan sus reacciones súper rápidas para atacar, capturando al animal en sus mandíbulas antes de envolverlo con su cuerpo y estrujarlo hasta la muerte. En Indonesia se están convirtiendo en un problema, sobre todo para las personas que viven en comunidades rurales, debido a la fragmentación de sus hábitats, en gran parte por la deforestación para dejar paso a las plantaciones de palma aceitera. Las pitonas reticuladas tienen que atravesar las tierras de cultivo en busca de alimento. Últimamente los trabajadores de los campos han sido blanco de ataques y sus compañeros o familiares los encuentran, a veces envuelto en las bobinas de las serpientes, o a veces de forma espeluznante dentro de la propia serpiente una vez que se los ha tragado enteros. Pero a pesar de los peligros que estos animales suponen para los humanos, los amantes de las serpientes de todo el mundo siguen manipulándolas y disfrutan haciéndolo. Laura recogió la enorme pitón del suelo y la devolvió de su tanque. Era pesada. Se la subió a los hombros y empezó a caminar de vuelta hacia el tanque abierto. Pero mientras lo hacía, la serpiente apretó su agarra alrededor de su cuello. Laura tiró ligeramente de ella para aflojarla, pero cuanto más tiraba, más apretaba la serpiente. Era increíblemente fuerte, y Laura intentó mover la cabeza para salir de debajo de ella, pero no había espacio. En una fracción de segundo, la serpiente se había enrollado con tanta fuerza alrededor del cuello de Laura que ésta no podía liberarse. Sintió cómo aumentaba la presión en su cara a medida que la apretaba más y más, con sus músculos constreñidos. Laura intentó retorcerle la cabeza, pero no podía alcanzarla. Arañó su piel mientras el suministro de sangre a su cabeza se cortaba del resto del cuerpo. La serpiente apenas se movió. Sus ojos, que no parpadeaban, estaban fijos. Su piel brillante se acumuló alrededor del cuello de Laura. Ella empezó a luchar por respirar. Sus labios se volvieron azules y sus ojos se desorbitaron y supo que estaba en serios problemas. No podía gritar. No podía alcanzar su teléfono. Las cosas estaban sucediendo demasiado deprisa y en pocos minutos sintió que se mareaba por la falta de oxígeno y de riego sanguíneo en el cerebro. Sabía que estaba a punto de desmayarse. Segundos después, cayó al suelo. La serpiente seguía asfixiándola, aunque ahora yacía inmóvil y sin responder en el suelo. Esa tarde, Don miró por la ventana y vio el coche de Laura en la entrada. Sabía que ella solía revisar la serpiente los miércoles por la noche, así que decidió acercarse a ver cómo estaba. Abrió la puerta principal y la llamó.
No obtuvo respuesta. Atravesó el zoológico y pasó por delante del tanque abierto. Luego entró en la habitación contigua. Allí, tendida en el suelo, estaba Laura, y aún enroscada alrededor de su cuello estaba la pitón de 2,5 metros de largo. Don corrió a su lado. La serpiente estaba enrollada sin apretar alrededor del cuello de Laura, por lo que tiró de ella con facilidad. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Cuando llegaron intentaron reanimar a Laura, pero, trágicamente, había fallecido. Naturalmente, Don estaba en la línea de fuego tras la muerte de Laura. ¿Qué hacía con tantas serpientes en su casa? ¿Tenía la documentación necesaria para albergarlas a todas legalmente? Parece que las licencias para la tenencia de reptiles en Indiana no estaban del todo claras. El Departamento de Recursos Naturales de Indiana no regula las pitonas reticuladas porque no son una especie autóctona. Sin embargo, sí regulan las serpientes venenosas y las que se consideran en peligro de extinción. Pero como las pitonas reticuladas no son ninguna de estas, no requieren permisos. Desde 1978 se conocen 18 muertes por serpientes constrictoras en Estados Unidos. Sin embargo, los entusiastas de los reptiles afirman que los perros hacen mucho más daño a las personas que las serpientes, causando heridas graves o muertes cada año. Solo porque un ataque como el de Laura es increíblemente raro, llega a los titulares. Tras las secuelas, los miembros del Consejo Municipal se mostraron dispuestos a imponer una nueva ley sobre serpientes en el estado. Garantizaría que la gente supiera quién tiene serpientes y dónde se guardan por razones de seguridad y en caso de emergencia. Pero Don podría haberse metido en más problemas si criaba las serpientes para venderlas y no había registrado la propiedad como negocio. Ninguna de estas respuestas devolvería a Laura, y es poco probable que hubieran evitado que esto sucediera en primer lugar. Las personas apasionadas por ciertos animales potencialmente peligrosos saben los riesgos que corren. ¿Y cómo ocurre con tantas cosas? Nadie cree que le vaya a ocurrir hasta que le ocurre. Como que te asfixia hasta la muerte un indomable.